Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días. Manolo, ¿qué tal estás? Pues estamos aquí, a ver, Pues como empezando, todos. empezando. A ver, Algunos disfrutando de vacaciones de Navidad, ¿no? pues sí, Y otros como este concepto ya de tiempo de vacaciones, tiempo de trabajo, lo tenemos como muy difuminado. Pues pues estamos en lo que trabajando, estamos. trabajando sin ser remunerado por ello, que de todas maneras tampoco es trabajo porque es más que nada, ¿cómo se podía llamar? Hobby, ¿no? No, yo creo que a ver, Tampoco es un es un hobby. trabajo creativo y el trabajo realmente es algo que enriquece al ser humano. Lo que puede uno quejarse, y es parte de lo que vamos a hablar a continuación, es que hayan convertido algo que es una manera de reconocerte a ti mismo como persona que produce cosas, que actúa, que interviene, en una especie de tortura china, ¿no? Bueno, tortura china o tortura europea, a mí me es igual, ¿no? Esto creo que es lo que ha, es decir, ha destacado demasiado la parte costosa del trabajo y menos la parte creativa, ¿no? O sea, ese es el concepto de... En el marxismo había esa diferencia, sobre todo una manera de interpretarlo, que era que el trabajo no solamente estaba el problema de la extracción de plusvalía, es decir, el hecho que el patrono no te paga lo que tú has puesto para que surja ese trabajo, sino que además estaba implicado lo que se llamaba la alienación humana. Es decir, el trabajo no humaniza, sino que deshumaniza. Y quizá quien lo representó con mucha lucidez en su día, y lo digo porque es un clásico, es Charlotte en tiempos modernos, ¿no? Sí, recordamos aquella película. Pues eso, y es lo que denunciaba ahí, allí, ¿no? Es Ujú. decir, una Bueno, cosa que es... vamos a seguir hablando del trabajo, obviamente. Sí, claro. Quizás de los nuevos modelos de trabajo, de los nuevos horarios de trabajo y de todo eso que ya estábamos hablando. Tú me mandabas una propuesta para hablar precisamente de esto y un artículo en medio de comunicación que se llama The Conversation, ¿no? Sí, de Conversation leído tal cual. Tal cual. Y pronunciado Hay, también. hay traducción, hay en español y una publicación española, pues ya se ha convertido en una revista internacional muy sugerente. Sí, Y entonces hay en diferentes idiomas y cada idioma, cada núcleo publica sus artículos, lo cual no quiere decir que puedan publicar artículos de las otras ediciones. Y para los que, como es mi caso, en alguna página que yo estoy, ¿no? Publicamos artículos y tal, tiene la enorme ventaja que son de acceso gratuito y la segunda cuestión es que se pueden republicar, son en Creative Commons. vale. Tú puedes, vamos, incluso la página de Radio Clara, que tiene una página donde publica artículos, si un día le apeteciera publicar un artículo de esos, pues lo pone, esto está tomado de ahí y punto. Muy bien. Bueno, empiezan diciendo, llevamos tiempo repensando el modelo general de trabajo que se instauró en el siglo XX, esto es dirigirse al lugar de trabajo, oficina, fábrica, comercio y dedicarle un tiempo establecido de 40 horas semanales. En marzo de 2020, muchos hogares se convirtieron en oficinas. El anuncio del confinamiento hizo de la jornada laboral una intensa pijamada. En los hogares se destinaron los tiempos y los espacios de trabajo, de estudio, de ocio, de cuidado doméstico. Y con el paso de los días se fue instaurando un cierto orden, se acondicionaron aulas, etcétera, etcétera. Bueno, sigue el artículo, no lo vamos a leer entero, y hablan del teletrabajo, obviamente estaban hablando del teletrabajo, de que aquello fue una revolución, que los gobiernos se vieron obligados a regular de alguna manera. Ponen el ejemplo por ejemplo, de un accidente laboral. Si alguien se desplaza del comedor al lugar donde está trabajando, que es otra habitación, se cae y se rompe un tobillo, por ejemplo, es un accidente laboral. Estaba trabajando, pero estaba trabajando en su casa, no era la oficina, esas cosas. Bueno, pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, sí. ¿Qué nos sugiere? Bueno, ese ejemplo concreto obviamente es un ejemplo en el que se han introducido novedades que no existían. Uh -huh. Novedad de tipo de flexibilidad, ¿no? En el empleo, ¿no? Es decir, que
el trabajo en casa tiene una mayor flexibilidad en la distribución de tu tiempo de trabajo. No demasiada, pero tiene alguna mayor flexibilidad, ¿no? Y luego tú has mencionado un problema sencillo que se puede plantear en algún momento, que es este problema de, oiga, y si me caigo en casa y me pasa algo, luego otros problemas menos tontos, decir, bueno, ¿y quién paga el instrumental que necesito yo para trabajar con teletrabajo? Porque claro, eso ya exige un ordenador de cierto nivel, ¿no? Y exige una conexión de calidad. Entonces, bueno, eso no lo puede pagar todo el mundo, ¿no? Y existe No es que quizás sea muy caro en estos momentos, y pero quizás tener la calefacción en marcha y quizás tener la luz encendida, cosas que si estuviera en la oficina no lo haría. Sí, todo eso. claro, si hay otros gastos estos conexos que están ahí, ¿no? Entonces, eso ya es una primera parte, pero yo creo que aparte de eso, el teletrabajo ha abierto consideraciones muy variopintas en cosas distintas, porque una de las cosas que ha planteado también indirectamente, por ejemplo, es el ahorrar los costes de ahorro que se pueden producir en movilidad. Obviamente, gracias al teletrabajo, hay trabajadores que en vez de emplear una hora y media, una hora, que no es demasiado infrecuente, sobre todo en ciudades del tamaño de Madrid, pongamos por caso, supongo que en Valencia estará por ahí más o menos, o un poco menos, no tengo ni idea, pero en Madrid si tú vives como muchas personas que trabajan en los pueblos de la periferia, pues bueno, es fácil que te cueste llegar al puesto de trabajo a una hora de promedio, ¿eh? Mm. De hecho, estuve trabajando, era al revés, yo vivía en Madrid, tenía que trabajar fuera, en Alcorcón, otra vez en Ocaña, y claro, ahí se te iba un tiempo, ¿no? Entonces, eso, y con todo lo que supone de ahorrar de tráfico, pues mira, es una cuestión bastante sugerente que puede venir bien, ¿no? Es decir, claro, ¿qué riesgos tiene? Dicho esto, pero tiene más cosas, ¿no? La frontera entre la vida profesional y la vida laboral, perdón, privada, pues también se difumina un poco, ¿eh? En el sentido de que llega un momento que no sabes cuándo es tu tiempo de trabajo, esa necesidad de cortar, ¿no? Para hacer pausas y retomar, y te encuentras pues trabajando más tiempo del debido, porque no lo controlas de la misma manera que controlas cuando estás, bueno, hay un horario en el trabajo, hay un reloj que lo marca y suena la campana o lo que corresponda en cada sitio y ahí, punto, se ha acabado, y te vas. Quiero decir que esto ya en tu casa se complica bastante más, ¿no? De hecho, los trabajadores en un principio no les gustaba demasiado, ¿no? Trabajar en teletrabajo. Y ahora, cuando se ha acabado la pandemia y ha vuelto la posibilidad de trabajar, pues estamos en proceso de negociación, ¿eh? Ya en la Unión Europea, como tú recuerdas, en julio del 2002, hubo un acuerdo marco europeo sobre teletrabajo. Y ese se tradujo a España, se publicó en España, ¿no? También había un artículo, se sumó un artículo nuevo al Estatuto de los Trabajadores en España, el artículo 13, que regulaba el trabajo a distancia, ¿no? Y luego también los derechos, por ejemplo, que son elementales también, ¿no? El derecho a la desconexión. Oiga, el trabajo digital y el hecho de estar conectado digitalmente a tu trabajo puede hacer que se generen prácticas en las cuales el empleador considera que te puede llamar en cualquier momento, ¿no? Que puedes incorporarte en cualquier momento, ¿no? Todas esas cosas, como digo, son cosas pequeñamente complicadas, pero que al final tienes que regularlo, ¿no? En España, ahora mismo, por ejemplo, ya hay un marco de la función pública para regular y normalizar el teletrabajo, ¿no? E incluso también ha habido un decreto más reciente, bueno, el 2020, para que se dialogó socialmente. Cuando se dice se dialogó socialmente son los dos grandes sindicatos y el gobierno, claro, y los empresarios, porque los sindicatos pequeños nunca participan en esos diálogos y el empresariado pequeño, que es el que da el trabajo al 50% de los trabajadores, pues tampoco, ¿no? Pero bueno, tampoco normalmente el trabajo digital a través de medios digitales suele estar más claro
en empresas grandes, no solo, porque despachos de abogados y este tipo de situaciones pues también lo favorecen, ¿no? Entonces, es una normativa eso que para quien quiera trabajar de una manera más o menos estable como teletrabajador. Es el empleador no puede obligar a teletrabajar en principio, parece ser, si no recuerdo mal, no puede obligar, porque el teletrabajo siempre es voluntario. No puede ser elegido por el trabajador ni impuesto por el segundo. Es decir, de alguna manera tiene que haber un acuerdo en el cual, como digo, la persona que emplea, el patrón o como quieras tú, no puede imponerlo. Entonces, esa normativa parece bien, ¿no? Curiosamente, luego ya van apareciendo otras cuestiones con el teletrabajo que tienen su aspecto interesante, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo fue mayoritario entre las mujeres. Solo el 24% de los hombres teletrabajaron y lo hicieron el 37% de las mujeres. Hay unas décimas que no cuento, ¿de acuerdo? Porque no merece la pena. ¿Qué quiere decirse? ¿Cómo interpretas esto? Yo nada más leerlo digo, esto huele a lo de siempre, ¿no? Que incluso con no teletrabajo, al final la jornada laboral en el hogar, si lo puedes llamar así, sigue siendo uno de los ámbitos de mayor desigualdad entre hombres y mujeres. Sea por inercias sociales, que hombres con tendencia a la vagancia se aprovechan de esas tendencias sociales y atávicas, ¿no? Y entonces el trabajo doméstico parece que recae más en las mujeres. Por eso tienden más, es una posible interpretación, ¿no? Pero evidentemente la normativa sí que insiste claramente en que el teletrabajo no es un mecanismo para facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar. Eso tiene que ir para otro sitio, es un concepto más profundo, más global y debe ser respetado constantemente. Y tienes, por ejemplo, cómo se ha ido imponiendo drásticamente lo de las jornadas de permiso laboral en la paternidad, no solamente la maternidad, y cómo se obliga a los hombres a que lo cumplan. Tú lo sabes, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, porque no quieren que se generen segregaciones sexuales fuera del trabajo. Entonces, en estos momentos, esa es la situación. Y está avanzando. ¿Qué plantea también el teletrabajo? Una cosa interesante que me parece que debe ser tenido en cuenta, ¿no? Que es la posibilidad de, y a comentarte algo, y se me ha pasado a ver otra cosa, bueno, la posibilidad de realizar cosas que antes no se hacían y de otra manera, en general. Y la posibilidad también de generar un modelo de potenciar el aislamiento social. Es decir, estamos en una sociedad que desgraciadamente uno de esos rasgos es la debilidad del tejido social, ¿no? De que la gente conviva, comparta, y la dificultad de generar más lazos sociales. Entonces, al final, el individualismo dominante, si trabajas mucho en tu casa, puede ser un riesgo, ¿no? Un riesgo notable. Como digo, esto sería... En el sentido que lo dices es que impide un poco la relación social. Claro, el trabajo es un sitio de relación social. ¿Sí? El trabajo es un ámbito de relación social, ¿no? Sí. Entonces, si no vas a trabajar, no te ves con los compañeros. La idea tradicional de tomas una caña al salir, ¿no? O aprovechas la pausa de descanso y hablas y tal, que si juegas la lotería, no sé, todas esas bobadas, pero son bobadas de tejido social, ¿no? Entonces, es más difícil, tú debilitas esa cuestión. Quiere decirte que puede fomentar esa cuestión. En cualquier caso,
el teletrabajo yo creo que es uno de los ámbitos muy importantes de la modificación de las relaciones laborales en estos momentos. Pero yo creo que hay otros muy importantes también que deben ser tenidos en cuenta. Es decir, el concepto, tú decías antes lo de la jornada de 40 horas, por ejemplo. El provocar en estos momentos el teletrabajo ha favorecido una tendencia, algo que estaba ya empezando, que es la semana laboral de 4 horas. Sí, de eso se ha hablado. Claro, porque fíjate tú, cuando tú has dicho los 40 horas, pues se aprobaron hace 104 años, me parece, o 100 años, más de 100. Bueno, los Más de que 100 pequeñito, ¿eh? hace mucho tiempo. Sí, pero Dejémoslo más de así. 100 años, son centenarios, ¿eh? Sí. Oye, el trabajo ha cambiado mucho, ¿eh? Ujú. No tiene nada que ver el trabajo de los años 20 del siglo pasado con el trabajo actual. Entonces creo que ahí parece que sea necesario. Pero es que además, yo lo que sí que considero que es importante es que la productividad del trabajo, la capacidad de generar bienes, riqueza, lo que al final la riqueza es los bienes que se generan y que pueden luego ser compartidos por bienes que son asistencia sanitaria, ¿no? O bienes que son los alimentos, todo lo que tú quieras, ¿no? No estoy hablando de bienes suntuarios, no, estoy hablando de los bienes que hacen que los seres humanos tengamos una vida más agradable, pues porque comemos todos los días, comemos variado, ¿no? Una serie, bueno, comemos todos los días los que comemos todos los días, ¿no? Entonces, quiero decirte que eso ha sido positivo. Entonces, se está planteando por primera vez de manera seria. Vamos a trabajar menos horas. ¿Mm? Pero trabajar menos horas puede ser compatible con incrementar el número de puestos de trabajo. Es decir, la masa horaria que a una empresa le gusta para producir o necesita o le conviene para producir una serie de bienes, si usted reduce el horario laboral, si reduce en este caso de 40 horas, quiere reducir, me parece que es a 5 días, a 40, sí, a 5 días nada más, ¿no? 4 días. 4 por 8 serían 32. Lunes, martes, miércoles y jueves. Claro, 4 por 8 serían 32. Está reduciendo, por lo tanto, está reduciendo un 20% el trabajo. Podrías aumentar, si no un 20% la plantilla, a lo mejor un 10%. Uh-huh. Con lo cual, el paro sistémico que tenemos en estos momentos, pues sería fácil de corregir, ¿no? Pero ¿qué puede estar cambiando también en estos momentos? O sea, porque decía, yo empezaba por ahí, pero creo que hay otros asuntos que a mí personalmente como sindicalista y como persona preocupada en estos, aunque el sindicalista ya no ejerciente, porque no estoy en el puesto de trabajo, pero sí porque soy del sindicato, pago mis cuotas y ayudo en lo que puedo, ¿no? Entonces, como sindicalista, ¿qué duda cabe de que de alguna manera lo que se trata también es de buscar modos de trabajo alternativos, es decir, que las condiciones laborales sean mejores? Por ejemplo, me parece que es obvio en estos momentos, en los datos que está consultando, es decir, y aquí estoy hablando de lo que de alguna manera consideraba la Organización Mundial de la Salud, no, del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo, cuando hablaba de esto del trabajo, decía, bueno, miren ustedes, las 5 cosas fundamentales que se le pide al trabajo, estoy buscando exactamente cuáles eran esas 5 cuestiones fundamentales del trabajo, serían, bueno, el salario por descontado, sería salud, sí, los 5 del trabajo decente, las 5 dimensiones del tiempo de trabajo decente, porque hasta ahora estábamos hablando de cuantificar y de condiciones laborales porque trabajar digitalmente en la pantalla se hace pesado, ¿no? Pero la OIT decía que había 5, salud, familia, igualdad de género, eficiencia en el trabajo y capacidad para poder disponer de sus horas laborales. O sea, poder tener una flexibilidad en su horario. Esas, por ejemplo, en la salud, si cogemos el índice máximo de la mortalidad en el puesto de trabajo, por ejemplo, por cogerte el más grave de todos, pues es un hecho que la mortalidad en el puesto de trabajo ha disminuido.
en los últimos 15 o 20 años ha bajado de una manera percibible, ha bajado. Quiere decirse que tenía el dato aquí buscado, pero ha bajado sensiblemente. Se ha estancado, bajó mucho hasta hace 8 o 10 años, y a partir de hace 8 o 10 años, pues los accidentes mortales sumados jornada en itinere, y la gráfica que tengo aquí delante en estos momentos, es de 1999 al 2015, hay una reacción brutal, de 1.600 al año en el 1999 a 800 en 2009, en 10 años. De todas maneras, siguen siendo muchísima gente que Ya, fallece trabajando, que se muere sí, trabajando. pero para comparar, hombre, claro, el Claro. máximo sería 10. No sé cuál, no sé el techo o el suelo de accidente de trabajo, porque siempre va a haber accidente de trabajo, más o menos. Te pasó también, que no tiene nada que ver, pero no lo voy a mencionar. Pero sé que en estos momentos, desde 2009, que eran 800 accidentes mortales en jornada y en itinere, han pasado a ser 600. Y ya prácticamente en 600 estamos desde el 2012. Y bueno, este dato que tengo aquí es de 2015, ¿no? Esta estadística, no he encontrado una posterior, ¿no? Supongo que seguirá más o menos. No sé si habrá habido un pico ahora de agravar los accidentes. Esto hay que tener siempre mucho cuidado. Pero si ves ese nivel, pues parece ser que de alguna manera sí que habría una disminución en la siniestralidad, y por lo tanto, pero otro tipo de accidentes no graves también ha disminuido bastante desde 1988 hasta 2014, que es el dato que yo tenía aquí, y accidentes sin baja. Es decir, sí que ha habido una mejora, pero obviamente se puede seguir mejorando. Y sería una cuestión, la salud, que sigue siendo una cuestión que debe ser vigilada, porque es imprescindible para la calidad de la vida de los trabajadores, sin más ni menos, ¿no? Después, te decía, los indicadores, la igualdad de género sigue sin arreglarse. Ha disminuido, pero sigue sin arreglarse. Y no está claro. Y el otro tema que está en estos momentos, se ha puesto ya por fin en la agenda de trabajo, es el de aquí lo dice la OIT, capacidad de los trabajadores para disponer de sus horas laborales. Yo lo interpreto algo parcialmente como la capacidad de los trabajadores también de poder participar en la gestión de la empresa. Sabes que eso, por ejemplo, en el capitalismo renano alemán, hace mucho tiempo incluyó la participación, y en estos momentos es uno de los temas que para mí serían muy importantes que avanzara en estos procesos de mejora de las condiciones laborales, ¿no? Y de modificación del trabajo, que por fin se generara. Obviamente, la ministra del Trabajo, que es Yolanda Díaz, ¿no? La del Trabajo. Sí, ¿no? Sí. Esta viene de la práctica de sindicatos de comisiones obreras, y bueno, no voy a contar a esta audiencia ni a ti que tanto comisiones como UGT tienen un modelo de participación en la empresa que está muy lejos de lo que la CGT, CNT o los anarcosindicalistas entendemos, ¿no? Realmente no es gestión, sino en todo caso que participen con delegados vía elecciones, además con presentación de candidaturas sindicales controladas por los sindicatos, y que se incorporen a los consejos de administración. Sabes, tú como yo, eso no deja de ser un camelo realmente notable, ¿no? Pero en cualquier caso es una medida que me parece bien, es decir, más es eso que no un consejo de administración en el que realmente hay unos señores con un salario realmente desmesurado y no hay más, ¿no? Lo cual además me lleva a decir que si de alguna manera yo podría decir por los datos, yo digo por los datos, no porque que sí que la igualdad de género se ha mejorado algo. No es que haya paridad absoluta ni que la distribución de los trabajos sean las mismas, pero sí que ha habido un avance apreciable y muy mejorable. Lo que sin embargo está funcionando al revés es la desigualdad
en el salario, ¿no? En este momento yo sí que creo, me parece evidente que en este momento la distribución salarial en España y en todo, vamos, en España en concreto, sigue siendo realmente baja, ¿no? Es decir, los salarios no se distribuyen, ni mucho menos, equitativamente entre las... Y la desigualdad entre los que más ganan y los que menos ganan, esa ha crecido y está creciendo. Hasta el punto de vista que yo creo que casi se admite como una cosa absolutamente clara, que hay un abismo, empieza a haber un abismo. O sea, en la gráfica que tengo aquí a mano del 2021, en concreto la distribución de la ganancia bruta anual en España, el salario más frecuente en España, el medio, el que está en la mediana, ¿no?, es de 18.502,54 euros al año. La ganancia bruta anual, no es el salario, la ganancia bruta, el salario más frecuente. Y en Bruta, este no, caso concreto, neto. eso le alcanza a unos 600.000 trabajadores. De los 23 millones, ¿cuántos somos de los millones de trabajadores en España? Estamos 20 millones, ¿no? Más Me o parece menos. recordar, ¿no? La cifra más o menos última son 20 Sí, millones, ¿no es así? sí. 20 millones. 600.000 están ahí. Y por debajo de ellos hay 500.000 que ganan menos, están las cifras llegan a un montón de trabajadores. A muchos más, no especifica aquí exactamente el número, pero el número es muy elevado. Entonces, y los que ganan más de 50.000 euros al año ya es una minoría muy exigua. Va bajando de los 100.000 hasta convertirse al final en muy poquitos. O sea, sí que puede haber una élite en estos momentos, sobre todo la élite final, que están ganando por encima de 80.000 euros al año, 70.000. 70.000 euros al año significaría, como bien sabes, unos 6.000, 5.000 y pico, 6.000 mensuales, cuando el salario mínimo interprofesional son 1.080 ahora, ¿no? Está en 1.080 ahora, ¿no? Entonces, ahí sí que la desigualdad no ha disminuido, sino que ha crecido. Entonces, la parte que tiene, y con esto casi cerraríamos, porque hay que hablar de más cosas, en estas modificaciones profundas del trabajo, sí que se están produciendo cambios interesantes, lo del teletrabajo, los 4 días posibles de jornada laboral, una mayor diversificación, unos tímidos intentos de mejorar la participación, ¿no? Al final, si volvemos a lo básico que decía la crítica del sindicalismo cuando nació el sindicalismo en el siglo XIX, al final el puesto de trabajo, el mundo del trabajo, es un trabajo que está basado en la explotación y en la extracción de plusvalía y en la alienación. Hay 3 factores ahí, ¿no? Explotación y plusvalía van unidos, ¿no? Y las condiciones laborales, la alienación es secundaria. Tú sabes que el marxismo existió sobre todo en lo primero, pero el joven Marx sobre todo siempre habló de la alienación también, y que el trabajo alienaba, porque no dejaba que fuera la manera de convertirse el ser humano en un ser orgulloso de sí mismo, de que ha visto que ha hecho algo y está bien, y si no simplemente un currito que hace algo que no entiende, sobre todo el trabajo en cadena, ¿no? Pero la parte de extracción de plusvalía se ha disparatado. O sea, en estos momentos lo que están quedándose quienes dominan el pastel es espectacular. Entonces, claro, a mí me parece muy bien, me alegra que mejore la igualdad entre hombres y mujeres, me alegra que las condiciones laborales sean mejores, pero mira, al final lo básico está claro. Hay, en estos momentos, lo que se denunció desde siempre, y los sindicatos tenemos que machacar en eso, los trabajadores están siendo explotados duramente. Porque incluso si tienen salarios más o menos decentes, incluso eso, que es dudable, porque activa ahí por debajo del salario medio hay un porcentaje importante de la población, ahora no lo tengo a mano, pero es igual, quiere decirse que
la mayor parte de los trabajadores están trabajando generando riqueza para sus jefes, lo cual va unido a alienación, trabajo más degradado, y va unido evidentemente a otra cosa que los anarquistas diríamos con más intensidad, a la dominación. El poder en estos momentos de los grandes magnates de la banca y de las empresas, los que ahora llaman aquí con el anglicismo los directores generales, los directores de consejo de administración, los CEO, se ha puesto de nombres de moda esa terminología, esas tres letras de inglés, pero en cualquier caso se están poniendo ciegos y la desigualdad está creciendo. Con la paradoja, además, en estos momentos, que ya no da tiempo a hablarla, si queréis pues la dejamos para otro día, pero podemos hablarla, nos encontramos en un país que dentro de Europa es el que está mejor, en el que hay escasez de trabajadores para cubrir determinados puestos de trabajo y, sin embargo, un número muy elevado de parados. Paradoja que nadie acaba de explicar. Cierto. Bien, pues como tú dices, lo dejamos ahí, en esa paradoja, y vamos con otro asunto. Un estudio, una investigación, un estudio identifica los 14 callejones sin salida que amenazan a la humanidad. La inteligencia artificial y la digitalización conducen a trampas evolutivas que aún son menos preocupantes que el pensamiento a corto plazo o la pérdida de biodiversidad, según los autores de esa investigación de lo que vamos a hablar ahora. Y empieza diciendo el artículo que publica Natalia Ponioan, supongo que lo he dicho bien, Supongo yo. No sé dice, si, como se pronuncia, o no sé, además de. Ahora mismo tengo el artículo de ser de Noruega, por ahí, entonces ya sí que me. No sé. Porque sí, bueno, los nombres que aparecen en el artículo en inglés largo, que es muy largo, son estos que tienen la rayita en la O, estas cosas. vale. Sogar. Dice para empezar el artículo, yo creo que es un ejemplo interesante, y dice, si un insecto se siente atraído por una luz artificial y al acercarse a ella muere, el animal ha sido víctima de una trampa evolutiva. Estos cebos sirven para estudiar cómo responden las especies no humanas a las señales del entorno humano. Si en lugar de un insecto es la humanidad la que cae en una de esas trampas, la sociedad puede verse atrapada en alguno de los 14 callejones sin salida que ha identificado un grupo de investigadores de la Universidad de Estocolmo. El cortoplacismo, el consumo excesivo, la pérdida de biodiversidad y la falta de cohesión social por la aparición de Internet son algunos de ellos, como revelan los autores en ese estudio del que estamos hablando, publicado por la Royal Society. Bien, para empezar, es decir, los 14 elementos o 14 callejones sin salida que amenazan a la humanidad. Ha nombrado algunos de ellos y ha puesto el ejemplo, yo creo que es bastante ilustrativo, de un mosquito que atraído por una luz artificial, en realidad es una trampa, se acerca creyéndose que le conviene, es su manera de ser atraído por las luces en general, pero es una luz trampa que lo va a achicharrar si la toca. ¿Qué pasa? Bueno, lo que está diciendo es un poco lo que más o menos intuimos todas las personas, ¿no?, que estamos interesadas en estas cuestiones. Es que ya afortunadamente nadie duda de que, bueno, quedan algunos, los negacionistas quedan unos cuantos, ¿no?, Sí, negacionista. que siempre quedarán por otra parte, es decir, no se acaba, hay gente que tiene creencias muy confusas y ya está, ¿no? Pero ya se acepta que lo que está ocurriendo es consecuencia de un ser humano, ¿no?, de los seres humanos en general. E incluso parece que yo me resistía a aceptarlo, pero es igual, que han decidido aplicarle un término geológico para hablar del ser humano. Nos han elevado a la categoría de somos tan importantes que tenemos capacidad geológica de impactar
y es el antropoceno. El antropoceno, sí, se habla mucho. Se habla mucho, ahora ya prácticamente. Al principio había resistencia, había gente entre los científicos incluso que decían que no era un buen nombre, que pero bueno, ya al final es el uso del lenguaje. El lenguaje tiene cierto sentido democrático y al final lo que la gente dice termina diciendo lo que hay. Y en estos momentos es eso. Es decir, los seres humanos son... ¿qué es lo que es interesante? Es un artículo para leerlo muy despacito. Yo voy a hacer un resumen muy posiblemente un poco simplista porque no queda más remedio. Ellos dividen de alguna manera que hay diversas trampas. Ellos hablan de hasta 14 con diferentes detalles, ¿no? Trampas en la que nos han llevado a situaciones de enorme complejidad. De enorme complejidad en el sentido de que no va a ser nada fácil que las resolvamos. No va a ser nada fácil, ¿no? ¿Cuáles son esas trampas? Bueno, de las que enumeraré unas cuantas, ¿no? La primera trampa, que es global, es que interactúan. Es decir, cada trampa particular influye en otra, con lo cual los efectos pueden terminar complicando la situación. En la dinámica de los seres humanos vamos haciendo cosas para mejorar y mejorar nuestras condiciones de vida, producir mayor riqueza, mejor alimentación, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso puede ser que terminar que se refuercen interacciones que actúan unas con otras y terminan provocando una situación muy complicada, ¿no? Por ejemplo, estoy buscando de alguna de estas, las fuentes de energía, cuando nuevas fuentes de energía y nuevas formas de movilidad se adoptan, eso termina provocando un retraso en lo que primero habían conseguido ese incremento de la fuerza de temperatura, que es provocando posibles colapsos, posibles situaciones de dificultad de comerciales, etcétera. Justo ahora en situaciones son situaciones muy especiales, pero el tráfico de mercancías mundial sabe que está complicándose bastante en la sociedad, ¿no? en el comercio mundial. La guerra evidentemente la guerra del Golfo, vamos, la guerra de Israel. De Gaza, sí. Sí, bueno, las prácticas militares que Israel está haciendo, a ver, tiro al blanco como quiera llamar, bueno, la carnicería de Israel está provocando el posible terminar cerrando el Mar Rojo, ¿no? Y si se cierra el Mar Rojo, el daño para la economía mundial es importante, ¿no? Después, la capacidad de responder a los riesgos y la especialización que se ha producido en los trabajos, de tal manera que una cosa procede de no sé dónde, la otra de no sé dónde más, esa distribución del trabajo también internacional, vuelve a a provocar dificultades en el crecimiento y el cumplimiento de las necesidades que el desarrollo económico ha provocado, ¿no? Otra cuestión, el buscar cada vez un trabajo más eficiente, producir más y mejor con menos tiempo y a menos coste, vamos, algo en principio deseable, ¿verdad? Pero al final puede tener y tiene costes de bienestar, porque al final se nos olvida que el objetivo de la producción no es crecer, sino satisfacer las necesidades humanas. O sea, que mida el éxito de una empresa por lo que ha crecido al año o por el incremento del nivel de las ventas es curioso, porque eso provoca también
que se busque ese incremento por cualquier procedimiento, ¿no? Es decir, bueno, el deseo, la intención, la necesidad que demuestran de un crecimiento continuo, año tras año, ejercicio tras ejercicio, se mide la bondad de la economía, Claro, el crecimiento. Sí, hay que crecer sobre lo crecido y al año claro, siguiente e hay que volver a incluso crecer otra vez, sí. viene a provocar una cosa que estamos acostumbrados todos, ¿no? Mm, No se satisfacen las necesidades, o sea, los satisfactores que deben satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos. mm. Siempre se debe volver a leer al Masnev, al economista este argentino, no sé, chileno, no sé si tú lo has leído en alguna ocasión, que distinguió esa distinción para mí brillante entre necesidades y satisfactores. Y un ejemplo muy claro, para que quede claro lo que él decía, una necesidad humana es la seguridad. La seguridad, Sí, claro, la seguridad personal. O sí, sea, que no te roben por la calle, que no asalten tu casa, me explico, cosas de sí, estas. ¿Eh? sí, Eso es imprescindible. Que no salgas a la calle con miedo. ¿Eh? sí. Bueno, entonces, eso se puede remediar con redes sociales de apoyo, mejora de las condiciones de vida o con más policía. Hay un satisfactor que es la policía y las puertas blindadas. Oiga, busque usted otros satisfactores, porque eso termina rompiendo el tejido social y creando guetos. Es decir, que elegir adecuadamente los satisfactores Claro, los satisfactores. es lo importante. Es decir, no Eso más es lo policías, importante. sino otras clases de relaciones sociales, quizás. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que además estamos hablando tú y yo en estos momentos que son ejemplares, ¿no? No solamente lo que importa es la cuenta de resultados, por encima de cualquier otra consideración, ¿eh? Sino que además lo que se hace es no producir lo que se necesita, sino convencer a la gente de que necesita lo que produzco. Es O sea, la explica producción bien. de bienes de consumo y bienes genéricos Mm, hoy día está dominada por la publicidad. sí, explica bien eso, porque a lo mejor ha Pues sido que muy al final nos rápido encontramos todos comprando cosas que son estúpidas estos o días. renovando cosas que no hay que renovar. ¿Me explico? Mm, O sea, estamos ahora ya hemos conseguido que la festividad de la Navidad, sobre todo con los Reyes Magos, ¿verdad? Que era una fiesta de familia y de regalos y tal, ¿verdad? Aparte religiosa y estas historias, pero en cualquier caso, que empezaba, como tú recuerdas, en Nochebuena y terminaba el Día de Reyes, ¿no? mm. Ya casi empieza en el Viernes Black- Negro, ¿no? el Black Friday, qué famoso. El Viernes Negro a las narices. Sí. Y es una etapa de consumo desmesurada y de regalos al final, porque cuando yo era pequeñito realmente los regalos eran para los niños. Ujú, ujú. Los adultos se hacían un regalo, pero una cosa discreta, porque eran regalos para niños. Sí. Hoy día no, evidentemente. Hoy día hay que regalar todo Dios. El amigo invisible con todas las combinaciones que tú quieres. Y al final dices, oiga, pero yo para qué quiero 12 pantalones. Sí, sí, sí. O 14 corbatas y 20 pares de calcetines Yo y cosas para de qué estas. quiero una corbata o dos, pero claro, es esa sensación que dices, pero yo realmente estoy. Es decir, yo esto lo necesito. Ujú. Y te das cuenta y dices, pero si no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, esa parte es la otra, es decir, es lo que te decía, la trampa del crecimiento por el crecimiento, que ha sido muy beneficioso, o sea, producir más en menos tiempo y con menos gasto energético es genial, ¿no? Pero si eso lo llevas a, primero, a dar prioridad a la cuenta de resultados y segundo, a que termines comprando cosas, convenciendo a la gente que gaste dinero en cosas que no entiendes por qué. Las pantallas de televisión doméstica, ya no sé qué tamaño las van a hacer, cualquier día las hacen del tamaño de 3x2.
¿no? ¿Tú te Está fijas? claro, sí, sí, sí. Además, yo eso lo puedo observar de cerca porque es alucinante, ¿no? Ya van bueno, mucho más de 80 centímetros, 85 pulgadas o no sé Sí, cuánto. bueno, digo, es una Pero ya barbaridad. seguro que tienen preparadas en sus fábricas las de 90 pulgadas, las de 100 pulgadas y las de... Y luego hay dos, esta globalización interesante y la eficiencia y el crecimiento está provocando, por ejemplo, en este momento lo tenemos muy claro, ¿no? El COVID vino para quedarse. Sí, es uno de los 14 problemas que citan. Claro, y los riesgos de enfermedades globales crecen. Sí. ¿Mm? Pero es que además la cooperación se resquebraja, porque al final primero los nuestros y luego los otros. Está claro. Entonces la gente ya no tiene ese sentido comunitario que podría favorecer la cooperación, ¿no? Sino que hay de lo mío, que hay de lo mío y que hay de lo mío, que son, por otra parte, tendencias también presentes en los seres humanos, pero que obviamente este crecimiento brutal provocado por este modelo de capitalismo neoliberal, que es el que ha permitido desde Reagan hasta 2000, 2010 unas cifras fastuosas de crecimiento, e incluso de crecimientos indispensables, como el porcentaje a la baja de gente que padece hambre severa. Eso ha bajado brutalmente. E incluso de muertes de niños. Es decir, eso ha bajado, pero estamos empezando a entrar en una situación que podemos encontrarnos con riesgos que no prevíamos como consecuencia de estos avances, de estos avances sociales y culturales, ¿no? Tienes otros que te mencionan de alguna manera, las trampas tecnológicas que transmiten tecnologías que facilitan una evolución cultural acumulativa, que cada vez hay tecnologías más complejas disponibles, que dan cada vez más cosas, pero al final encuentras que no te satisface al final realmente, ¿no? Es decir, el exceso de información que estamos teniendo ahora, no solamente nos hemos metido en la trampa de que tanta información termina siendo ruido, no es información, es decir, de alguna manera no te da tiempo a leer todo lo que podrías leer, ¿no? Pero además, Asimilarla, transformarla en conocimiento, etcétera, no da tiempo, cierto. yo a veces, ahora te lo habré dicho a ti aquí alguna vez, siempre digo, yo, si me regalas un libro, regálame las horas que necesito para leerlo. Correcto. Pues yo no tengo tiempo para leer los libros que quiero leer y los libros que me entran por los ojos y que me siento de pronto necesitado de leerlos, ¿no? O Correcto, sea y que, eso crea frustración importante, sí. como hace mucho tiempo que descubrí que era imposible, pues ya me estoy más relajado, ¿no? Ujú. Pero, pero sí te puede generar una especie de obsesión, ¿no? Entonces, quiere decirte que son otro tipo de trampas y la otra que está provocando es, sin duda alguna, la trampa de la posverdad, ¿no? Es decir, estamos en una situación en que mentir se ha convertido en una práctica sistémica en la que no hay ningún reparo y en la que al final la gente termina no dando por supuesto que bueno, que todo es interpretación, todo es opinable, ¿eh? Y luego, claro, evidentemente, vinculado a lo anterior, esto lleva a la situación de que la gente entra en dinámicas de confrontación. Porque la primera exigencia de un diálogo entre personas, eso en la democracia deliberativa, que es la única democracia realmente existente, como aquel que dice, yo creo, la única democracia realmente existente es la deliberativa. Claro, la primera norma que te exige es, eso digo yo, bueno, conceder al contrario la posibilidad de que tenga razón y escucharle. Mm. Y darte cuenta que lo importante no es tanto, en algunos casos es importante, saber quién es el responsable de que haya algo ocurrido,
Pero más importante que eso, que en algunos casos es fundamental, porque puede haber responsabilidades legales, penales, todas las que tú quieras, ¿no? Pero al final lo que nos interesa en todo caso es saber por qué se ha producido para resolverlo. Lo que interesa es resolver los problemas, ¿no? Y entonces, en lugar de eso, estamos en situaciones de confrontación permanente, en las que los acuerdos son escasos y además al enemigo ni agua. Después, para ir terminando, Félix, porque se nos amontona el tiempo, habla de las amenazas tecnológicas, de las nuevas amenazas tecnológicas que vienen con los avances precisamente en el mundo de la tecnología, valga la redundancia. Habla de la robótica, de la inteligencia artificial, de los Ahí estamos, sí, pero ahí estamos todavía en el mundo de la ciencia ficción, ¿eh? Es decir, hay una frase de un tecnólogo importante, ahora no recuerdo quién es, porque lo leí hace poco, pero la frase me parece, la asumo como mía y ya está. Viene a decir, mire yo le puedo decir todas las cosas que pueden mejorar, pero en estos momentos soy incapaz de decirle cuándo va a ocurrir eso. Porque no se sabe, ¿eh? Lo que estoy seguro es que mañana pasado no ocurre, ni siquiera para el año que viene, ¿eh? No es algo que esté tan inminente como la gente piensa. La inteligencia artificial en estos momentos es una máquina extraordinaria por ejemplo, de traducción, que yo manejo constantemente. E incluso para, si quieres hacer un trabajo, tú haces la pregunta, parece que es mejor el de Bing, el de Microsoft, que el de Google, pero es igual, te da una respuesta y ya sabes que son capaces de... Y quiero que me la haga con el estilo de no sé quién, ¿eh? Y te la hace con el estilo de no sé quién, ¿eh? O sea, pero eso es... Lo que hay es una capacidad desmesurada de análisis de datos y de selección de los datos que son significativos para lo que tengo que hacer. Que eso Pero sin embargo, en el artículo del trabajo de investigación lo califican, algunos lo califican de avances en general, pero ellos lo califican de amenazas tecnológicas. Pero yo creo que eso, Amenazas, no avance. Ya, Amenazas. pero vamos a ver, amenazas. En primer lugar te he dicho, de lo que yo he escuchado, mire, esto no está claro, ¿eh? No está claro que vaya a haber un robot, la famosa ley de la robótica de Asimov, que vaya a venir esto de inmediato. Estamos dando avances muy importantes, pero todo esto es muy difícil, muy complejo, y los que realmente entienden esto son conscientes de que puede estar lejos, ¿eh? Puede ocurrir. Y en segundo lugar, ya veremos exactamente cómo se controla. Pero me permito recordarte a ti y a todos los que nos escuchan, ¿no?, que la visión catastrofista de la tecnología es tan antigua como la tecnología. En la mitología helenística, por ejemplo, griega, está el mito de Pandora. Disminuye todos los males y entonces a Prometeo le castigan a una piedra encadenado y que los buitres le coman por los días los intestinos, que se regeneran por la noche, así de por vida, por haber querido porque controló el fuego, porque le enseñó el fuego a los hombres, ¿eh? O sea, ya hay una maldición en la tecnología, pero en la tradición cristiana, que es dominante junto con la griega en nuestro contexto cultural, tiene el paraíso, ¿no? Es decir, y seréis como dioses. Ah, pues yo como de la manzana. Que has comido la manzana, te has liado. Te has despistado. Tú nunca serás como Dios, ¿eh? Y la has liado y tu vida va a pasar. O sea, que siempre ha existido. Pero si nos remitimos ya a lo actual, la primera novela que nace cuando ya el capitalismo está consolidado, por lo menos en Inglaterra y en parte de Centro Europa, es Frankenstein. Ya está ahí dicho. Repite eso. La primera. Repíteme lo que acabas de decir. La novela de Frankenstein, sí, es el mito de la generación de un ser humano tecnológicamente hablando. El médico Frankenstein crea el monstruo, ¿eh? Y entonces eso es lo que... Y eso ya es una profecía respecto a la civilización occidental. Y estoy hablando, ese libro es de 1810, 15. No es posterior, ¿eh? Pero tienes el mundo feliz de
de Huxley, ¿no? Me hace recordar ahora. Y ese lo tienes desde los años 30. Las distopías negativas surgen sobre todo en los años 20 del siglo XIX. Es decir, el sentimiento de que la tecnología nos va a hacer como dioses quizá nunca ha estado tan cerca como en el caso de la Exposición Internacional en Londres de 1860 o por ahí, ¿eh? Que entonces era una exhibición, miren lo que somos capaces de hacer los seres humanos, ¿eh? Y no hemos hecho más que empezar. Y eso se ha disparado, pero ya en los años 20 empezaban las utopías negativas. Y en estos momentos, bueno, pues tienes la situación en la que estamos. La posibilidad, tienes una muy sencillita que permite, dos muy sencillitas de alguna manera. Una es que los conocimientos adquiridos y las convicciones que se tienen en estos momentos han permitido que, por ejemplo, en España, pongamos por caso, en estos momentos ya no nace ninguna persona, prácticamente ninguna, con síndrome de Down, porque hay tecnología para detectar el síndrome de Down en las primeras semanas casi de entrada en el embarazo y es legal el aborto. Entonces, mire usted, estamos practicando la eugenesia. En un caso muy concreto, muy pequeñito, lo estamos practicando. Segunda, que me parece claro que está ocurriendo. Pero tienes, al mismo tiempo, tienes el otro ejemplo que te iba a poner, es esa pretensión de que la tecnología va a ser capaz de hacernos vivir eternamente. Y claro, esta a mí, no sé si tú qué piensas, yo le preguntaría a cualquiera de los que me escuchan, ¿realmente quieres tener una vida como esta, aunque sea mejor de salud y tal, eterna? ¿Te has parado a pensar qué significaría eso? Y si tienes dudas, léete un cuento de Borges, que es Los Inmortales, o piensa que, claro, si tú vives eternamente, que 500 años, ojo, sería mucho más, ¿no? Y realmente luego, ¿qué tendrían? Hijos de 470 años, nietos de 400... ¿Me explico? Sí, sí, vale. ¿Realmente eso es un ideal humano? Seguro, porque yo creo que no, pero bueno, hay todos que pueden pensar que sí, pero yo no lo creo. A mí yo lo que creo, a mí lo de los 90, 100 años me parece bien, 80 y tantos, los que sean, ¿no? Lo que sí quiero es vivirlos hasta el final lo mejor posible. Y eso se está consiguiendo y me parece un adelanto tecnológico. Aquí terminamos, Félix. Aquí terminamos. Nos oímos la semana que viene, si no ha pasado nada, ¿vale? Me parece bien. Que tengáis una buena semana. Y que el año que viene estemos mejor todos. Sí, si es posible.